Y ya estamos grabando, entonces. Bienvenidos, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Eh, por favor, confírmenme porque no estoy claro, pero creo que estoy compartiéndoles mi pantalla de Paint y porque vamos a tener que hacer algunas operaciones sobre el gráfico acá. El chat dice, ya. Muchas gracias. Entonces, Dante, vamos a estar trabajando entonces en la ayudantía 3.4, por lo menos lo que hice la guía. Para nosotros es la ayudantía 8. ¿Cómo están? Entonces, llevamos ya casi, esta sería la tercera clase en la que vamos a estar hablando sobre la importancia del cambio en cualquiera una de las parámetros que queramos medir, ¿cierto? Nosotros vimos algunos ejemplos en cuanto a velocidad de cambio en el tiempo, por ejemplo, grados centígrados por hora que cambia algún material. Vimos los niveles, por ejemplo, de un estanque de agua que se llena y se baja. Pudimos medir la rapidez de cambio entre dos puntos en el tiempo. Lo que hicimos después fue achicar un poquito cada vez la distancia de esos puntos en el tiempo para que terminen siendo un solo punto y por lo tanto sacar una recta tangente al punto, ¿cierto? Porque esa recta tangente al punto nos va a indicar qué tan eh, inclinado está el cambio en ese momento y su misma inclinación, que es la pendiente, nos va a dictar qué tan rápido está cambiando esa variable en el tiempo. ¿Ok? Excelente. Hasta ahora entonces somos 5 participantes. Debería esperar un poquito más a que lleguen más antes de que empecemos a ver el ejemplo para que no queden colgados. Si alguien que tiene alguna duda de las clases anteriores o que quiera decir algún problema que no le haya quedado claro, este es un buen momento para hacerlo antes de que nos metamos de cabeza al primer problema. Vamos entonces, nada que presentar, nada, ninguna duda extra. Vamos entonces a la primera parte de la guía. Nos muestran entonces un gráfico de escalones al parecer, en las que vemos valores de la velocidad media de cambio de valor por mes, o sea, cómo cambia el valor por mes de la benzina. Esto es para el litro de benzina, ¿ok? ¿Y qué es lo que podemos observar antes de empezar a meter números y sacar resultados? Es ver el concepto de lo que estamos viendo entonces, como es un gráfico de valor por mes, o sea, cambio de valor por mes en cada mes. Podemos observar primero que nada, que es importante identificar antes de poner números, que todos estos cambios son positivos. Y bueno, coincide con la realidad tristemente, la benzina sí cambia de valor, pero casi siempre es para subir. Buenas tardes, don José. Bienvenido a la clase. Em, ¿Qué tenemos acá entonces? Acá es donde nos va a ser útil el concepto que teníamos de área bajo la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy viendo una velocidad contra el tiempo, por lo tanto el área que tendríamos abajo tendría las unidades del ancho por las unidades del alto. Las unidades de ancho sería mes y las unidades de alto sería valor por mes. Por lo tanto nos quedaría una unidad de valor, ¿cierto? Valor, chiquillo. Entonces, la cosa es que ese valor que vamos a obtener, que va a ser el área bajo la curva, va a ser el cambio total que va a sufrir el precio de la benzina. Y vamos entonces al Paint ahora. Espero que vean los cambios. Si es que no se ve nada, eh, me avisan cualquier cosa. Voy a hacer unos intentos chiquititos de rellenar. Yo creo que tengo la herramienta. Pero lo primero que voy a rellenar entonces va a ser ahí. Y acabo de ver que puse el gráfico equivocado. Disculpen, chiquillos, voy a hacer el tiro. Paint, que me interesa es ese, ¿sí? Uno. Ya. ¿Están viendo entonces el gráfico que acabo de poner? Que en el fondo es el mismo que tienen en la guía.
Confírmenme, porfa. Si no, vamos a proceder. El área bajo la curva para el primer mes. Ay, mira, de una. Son 4 de esos cuadritos. ¿Pero cuánto vale esa área? Pongámoslo con una flechita. Esta área va a tener entonces de grosor un mes, ¿cierto? Vamos a ponerle etiquetas de, por ejemplo, a mano alzada. Esta sería la zona 1. Esta sería la zona 2. La zona 3. 4. 5. Ya son un 5. Disculpen, chiquillos. 5 y 6. Ya. Entonces la zona 1, van anotando conmigo, chiquillos, la diferencia de zonas que elegí es porque en el fondo son formas que nosotros conocemos que son fáciles de obtener el área, que son los rectángulos y cuadrados, ¿cierto? Entonces para la zona 1, el cambio, o bueno, en el fondo, el valor del área va a ser de un mes por 10 precio por mes, que es el cambio, ¿cierto? Eso nos va a dar entonces un valor de 10. Pongamos, en vez de precio, digámosle en dólar o pesos chilenos. ¿Ya? Tenemos entonces el área de 1. El área de 2 tendría también entonces un grosor de un mes. ¿Pero un mes por cuánto? Por 20 pesos por mes. O sea, un total de cambio de 20 pesos. Como estuvimos hablando en un principio, todos estos cambios son positivos, porque cualquier cambio que haya afectado a la benzina está subido. No hay ninguno de estos valores que esté por debajo del cero. Vamos al tercero. El tercero va a ser un mes por 30 pesos por mes, lo que nos va a dar un cambio de 30 pesos. Zona 4, un mes por 25 pesos por mes, lo que nos da 25 pesos. Zona 5, un mes por 15 pesos al mes, por mes. Eso igual a 15 pesos. Y la zona 6 finalmente vamos a tener un mes por 5 pesos por mes, lo que nos va a dar un cambio de 5 pesos. ¿Todo bien entonces hasta ahí? Obtuvimos las áreas de cada uno de esos rectángulos y en el fondo vamos a obtener el cambio que tuvo la benzina para ese mes que transcurrió, ¿cierto? A esto nos referimos con el área bajo la curva. Yo tengo que ir a la guía, ya. Vamos entonces ahora a las preguntas. Ya sacamos los datos que podíamos obtener del gráfico, que era en el fondo el cambio siempre es positivo, efectivamente el total de cambio va a ser el área bajo la curva. Tenemos para cada mes cuánto cambió por mes, ¿cierto? Pero nos preguntan para A, ¿en cuánto aumentó el precio de la benzina entre T0 y T3? Y en el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar el área de cada una de esas tres áreas que llegan desde 0 a 3, ¿cierto? O sea, el área 1, 2 y 3. El área 1 nos dio 10 pesos, el área 2 nos dio 20 pesos y el área 3 nos dio 30 pesos. Por lo tanto, el cambio total entre esos tiempos tiene que ser 10 más 20 más 30. Que espero sepan y puedan manejar que es 60 pesos de cambio en 3 meses. ¿Cómo la ven? Bueno, yo la estoy viendo apretada porque está bastante caro para moverse, pero nos sirve para el ejemplo. Espero que sirva para que entiendan para qué nos sirve esta área bajo la curva. Y en el fondo, ¿por qué son unidades de dinero? Es simplemente porque multiplicamos en un cuadrado unidades de tiempo por unidades de dinero por tiempo. Nada más. Si es que se les olvida, solamente tienen que devolverse al gráfico y ver cuáles son los ejes, cuáles son las unidades. Entonces el área tiene que ser la multiplicación de esas unidades. Tenemos entonces la respuesta A, que va a ser 60 pesos de cambio para el precio de la benzina entre T0 y
y T3. Ahora nos preguntan, ¿cuánto aumentó el precio de la bencina entre T0 y T6? Y la verdad es que va a ser la suma anterior más la suma que sigue. Y tendremos entonces 60 más 25 más 15 más 5, y eso nos va a dar, tenemos 30, 40, 45, 105 pesos, si es que no estoy equivocado. Cualquiera uno de ustedes me puede detener, las matemáticas no siempre son exactas, ya que no ocupo calculadora, pero si no me equivoco, sería un cambio total de 105 pesos. Y eso fue solamente sumando las áreas. Ahora, y esto es importante porque lo único que nosotros teníamos registrado es un cambio del precio, pero no tenemos idea de cuál es el precio en el tiempo, porque no sabemos de dónde partimos. Pero si nos dan un punto de partida y sabemos cómo cambia en cada momento, vamos a poder obtener entonces el precio histórico. ¿Ya? Metamos mano entonces para que se entienda mejor. Yo sabemos, o sea, yo sé, o ustedes saben, o nosotros sabemos, es así es mejor, eh, que para el tiempo igual a 4 meses, el precio de la benzina era de 775 pesos, ¿cierto? Y entonces me preguntan, ¿cuánto sería el precio un mes antes? Por ejemplo, para T3. Y la verdad es que quizás no sé normal o no puedo acceder a ese dato de inmediato, pero lo que sí veo en el gráfico es que entre el mes eh, 3 y 4 creció ¿cuánto? 25 pesos. Y si entonces creció 25 pesos y quedó en 775 para el T3, ¿cuánto habrá medido el precio? Y si le restamos los 25 a 775, vamos a quedar que el precio al tiempo 3 o al tercer mes era de 750 pesos. Muy bien, chiquillos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, la verdad es que vamos rápido con estos ejemplos. Eh, si alguno tiene algún ejemplo que pueda sumar, también sirve. Si no, voy a tirar un problema conceptual al final para ver que hayan entendido lo suficiente. Pero lo más importante es por qué no se le resta el 15. A ver, disculpen, tiene una pregunta. Voy a la guía de nuevo. Me preguntan, ¿y por qué no se le resta el 15? Estoy de... Ah, bueno, la pregunta, no estoy muy bien seguro a qué se refiere, pero no hemos contestado totalmente. Solamente sabemos que para el mes 3 el precio debió haber sido 750. Pero si partimos en el cuarto mes con 775, de ahí solamente tendríamos que sumarle 15 y después 5, o sea, 20. Por lo tanto, para el tiempo 6, el precio de la benzina va a estar en 7,95. Me gustaría ver, don Vicente, si es que puede explayar un poco más del restar o no. Ah, bueno, creo que ahí lo entendió. ¿Ya? ¿Hay alguna noción de resta si es que en el fondo nos vamos hacia atrás en el tiempo? ¿Cierto? Al final lo que hicimos para la primera respuesta va a ser restarle lo que avanzó en un mes para llegar a lo que está, porque queríamos ver a cómo estaba hace un mes. Pero al parecer ya está alineado. Pero listo, con eso tenemos la pregunta 1 y estamos respondidos para cada una de esas áreas, para el cambio total en los meses, para cambio hacia adelante, cambio hacia atrás y cambios dado un punto de partida. ¿Ya? Ahora, chiquillos, si me dan un poco de permiso, voy a mutearme por 5... Ah, disculpe, me muteé antes de terminar la instrucción. Voy a mutearme por 5 minutos si es que alguien quiere pasar al baño. Yo necesito atender una cosa de los niños. Ya, vuelvo al tiro, disculpen. Partimos con las dos en 5 minutos.
Chiquillos, buenas tardes de vuelta de nuevo al trabajo. Vamos entonces a la segunda pregunta de la guía. Espero que en este tiempo que estaba arreglando las cosas hayan tirado alguna duda si es que hay, así que voy a asumir que no hay. Vamos a pasar entonces a al segundo gráfico. Y voy a hacer lo mismo en Paint, para que lo vean todos. Entonces, ahora todos vean lo que yo tengo en Paint la guía. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que en lo anterior, pero acá hay una diferencia pequeñita, que es una gran diferencia cuando estamos hablando, o sea, ocupando las palabras para definir lo que es el área bajo la curva. Acá vemos que tenemos algunos valores que son negativos. Entonces, bueno, es un poquito más complicado, ya lo habíamos dicho, pero en el fondo ya no es bajo la curva, sino que hacia arriba, hacia el cero. Pero de todas formas, vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Voy a engrosar un poco tamaño del lápiz. Con rojo igual, vamos a tener un área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Y antes de ver cualquiera de las preguntas, nosotros podemos entonces sacar conceptualmente algunos datos de este gráfico. ¿Cuáles son? Bueno, primero les puedo decir que hay 3 meses seguidos en los que está subiendo la velocidad media en metros por minuto, que son el mes, o bueno, disculpen, acá son minutos, que es desde el minuto 10 hasta el minuto 40, todo el rato está subiendo, y desde el minuto 0 hasta el 10 bajó, y del minuto 40 al 50 bajó, solo por cómo es positivo o negativo, que es aplicable directo a la ayudantía de ayer, ¿cierto? Esto es un desarrollo extra de las cosas que ya teníamos hechas. Eh, mi lápiz. Ya. Saquemos entonces el área de cada uno de estos. Vamos entonces, por definición, para el área 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser 10 de base por menos 0,3, menos 0,03, ¿cierto? Y eso nos va a dar menos 0,3 metros. Porque en la guía nosotros estamos hablando de niveles de agua en metros, ¿ok? El área 2, de la misma forma, entonces la base también va a ser de 10 y todas van a ser 10 para que no tenga que hablar de la base todo el rato. 10 por 0,04. Por lo tanto, esto nos va a dar 0,4 metros. Estos son todos cambios sucedidos en el último mes. Entonces, para los últimos 10 minutos, que es el ancho de base. Entonces, cuando estamos en en los últimos 10 minutos, esto tuvo un cambio de menos 0,3 metros de altura. Para el 3, 10 por 0,02. Y es igual a un cambio neto de 0,2 metros. La cuarta, 0,01, que es lo mismo que un cambio de 0,1 metro. Y la quinta va a ser 10 por menos 0,03, que es lo mismo que al principio. Con un cambio entonces negativo de 0,3 metros. Tenemos ya entonces los cambios para cada uno de los meses, por lo tanto podemos rellenar las respuestas de la guía.
Ni siquiera la hemos mirado, pero ya obtuvimos muchos de los datos que necesitamos a través de este gráfico. Nos preguntan, ¿en cuáles intervalos de tiempo aumentó el nivel del agua y en cuáles disminuyó? Y nosotros, acertadamente, ya lo hablamos, vamos a ver en qué partes del gráfico los valores de B medio va a ser positivo y cuáles son negativos. Si tengo que repetirlo, sí, eh, en los niveles que aumentó el agua fue desde el minuto 10 al 20, del minuto 20 al 30 y del minuto 30 al 40. Y los tiempos en los que disminuyó del minuto 0 a 10 y del minuto 40 al 50. B. Si en T igual a 40 minutos, el nivel del agua en el estanque es de 2,30 metros. Calcula el nivel del agua en el instante T0. Bueno, lo que sé es que el nivel del agua, o sea, H en el tiempo, o H0, va a ser entonces, me paro para el minuto 40, yo sé que es 2 metros 30, y me devuelvo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a restar todo lo que subió y voy a sumar todo lo que bajó. Y si tengo que restarle todo lo que subió, voy a estar restándole menos 0,1, menos 0,2, menos 0,4, pero le voy a sumar más 0,3, porque en el fondo me estoy devolviendo en el tiempo. Yo sé que esta altura en tiempo cero, sea el que sea, yo sé que si le resto 0,3 metros, le sumo 0,4, le sumo 0,2, le sumo 0,1, voy a, voy a obtener el valor de 2,30. Entonces, al rearreglarlo en la ecuación, lo que estaba sumando pasa restando y lo que estaba restando pasa sumando. ¿Sí? Así que bueno, el solucionario lo voy a subir también. Así que ahí van a ver el resultado numérico, pero la verdad, no está tan difícil como para que tenga que esconderse. ¿Ya? Va a ser 2 metros 30 menos 0,1 menos 0,2 menos 0,4 más 0,3. ¿Sí? Bueno, es tan fácil que igual lo voy a decir un metro 90. Porque a 1,90 m, si yo le sumo 0,1, quedaría en 2 metros, más 0,2, 2 metros 2, más 0,4, 2 metros 6, menos 0,3, 2 metros 3. ¿Cierto? Sí es. Tenemos A, B y B. Vamos entonces a la C. Calcule la rapidez media entre el T0 y T30 minutos. Y acá nos vamos al concepto que teníamos antes, que era como bien parcelado de las velocidades, pero ahora nos dicen... Ya. Rapidez media. Entonces tenemos eh, tres rapideces medias cambiantes para tres intervalos de tiempo de 10 minutos. ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar una rapidez media a partir de varias rapideces medias? Vamos a la promedio. ¿Sí? Que en el fondo es ver el cambio dividido en tantos intervalos como datos hay. ¿Cómo lo aplicamos entonces? Vamos a tener una rapidez de menos 0,03 más 0,04 más 0,02, y eso lo partimos en 3, porque son los tres intervalos que estamos buscando. Cada uno le suma 1. La suma de esto entonces debería ser 0,03 partido en 3, lo que nos da 0,01 de velocidad media para el tiempo entre T0 y T30. ¿Qué va a decir entonces esta velocidad media? Que si alguien estuviese cambiando la altura de metros a 0,01 metros por cada 10 minutos, ¿sí?
sería equivalente a que alguien estuviera simplemente subiéndole a la altura 0,01 por los 30 minutos. ¿Sí? Última de cómo sería el gráfico de la altura versus tiempo. Utilice el dato calculado en B para la altura en T0. Vamos primero que nada, entonces, si tenemos altura en tiempo, vamos a hacer dos ejes, tiempo y altura claramente. Tiempo por lo general lo vamos a dejar en la X. Y si nos dicen que parte donde en 0 por el que ocupamos en B, entonces podemos decir que partió en 1,90 m, ¿cierto? Bueno, al final igual tenía que decírselo, pero si no, tenían que llegar ustedes. ¿Qué es lo que observamos entonces del gráfico? Si partimos en 1,90 m, vamos a tener una velocidad de cambio de menos 0,03 por 10 minutos, o sea, un cambio total de 0,3. Y eso nos daría una nueva altura de 1,60, ¿cierto? Pero a los 10 minutos. O sea, primero una bajada continua hasta los 1,60 m. Después voy a llegar hasta los 2 metros. ¿Por qué? Porque la subida a los 20 minutos es de 4, o sea, 40 centímetros. Después de esos 40 centímetros, a los 30 minutos, voy a subir a los 2 metros 2. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo el cambio entre 20 y 30 es de 0,02 o 20 centímetros. Y luego, desde el 2 metros 2, vamos a pasar al 2 metros 3, porque la última subida, que ahora es un poco menos pronunciada, está ahí en el gráfico también. Eh, de 30 a 40 subió 10 centímetros, de 2 metros 2 a 2 metros 3. Y luego, la última bajada, baja 30 centímetros, bajo de vuelta a los 2 metros. Y ahí deberíamos tener el gráfico instantáneo de todo eso. ¿Alguna pregunta? Como por ejemplo, ¿por qué serían continuos? ¿O por qué se unen por segmentos los puntos de las alturas en las cuales se cambia la velocidad? Y como extra nos dejan, ¿cierto? Em, hagamos esto mismo que acabamos de hacer, de dibujar el precio en el tiempo, pero hagámoslo con la benzina del ejemplo 1. Y bueno, acá como es extra, en realidad ustedes deciden si lo desarrollan o no, pero vamos a lo conceptual. ¿Qué es lo que deberíamos ver en esa gráfica? Bueno, primero que nada, que va a partir con un precio de, eh, bueno, lo que habíamos obtenido, ¿cuánto partía? 750, ¿sí? Si no me equivoco. No, nada que ver, nada que ver. Eh, bueno, trabajemos desde entonces, desde el mes que obtuvimos. Sabemos que el precio en T3 era de 750. Y si de 2 a 3 subió en 30 unidades, debería haber costado 720 a los 2 meses. Y si del mes 1 al 2 yo subí 20, claramente para el mes 1 voy a valer 700 pesos. Y si en un mes, del 0 al 1, valí 700 pesos porque subí 10, significa que antes valía 690, ¿cierto? Qué mundo más bonito en el que viven los chiquillos de los problemas matemáticos, pero esa sería la historia. Ahora la cosa es que lo pongan de forma visual en su, eh, en su guía. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta entonces?
algo en lo que los pueda ayudar, o alguna pregunta específica. Si no, vamos con el último ejemplo, que va a ser en el whiteboard. Un poquito, tengo algunos problemas con el Zoom. Disculpa un poquito. Entonces ahora sí creo que puedo compartirles. Vamos al whiteboard. Vamos, página 1. Esto es lo que quiero que me puedan responder en palabras. Estos son solo conceptos. Tenemos nuestro plano cartesiano, pero nuestro eje está más o menos al medio. Mi pregunta es, yo tengo eje de tiempo y un eje de velocidad. ¿Qué puedo interpretar de estos datos que veo? Esto debe ser el gráfico más simple que van a ver, pero que necesito que entiendan los puntos críticos y los cambios de área. Si yo denomino el punto en el que pasa, en que la velocidad es cero, lo vamos a llamar tiempo igual a 5 segundos. ¿Alguien podría decirme si es que podemos obtener una aceleración desde este gráfico? Y si es así, ¿cómo podríamos? Como la ven, como las cosas que vamos a poder identificar más rápido solo al ver esto, es que hay una zona positiva en la que la velocidad siempre es positiva y otra zona que es negativa. ¿Qué va a significar entonces? Que hasta antes de los 5 segundos la velocidad está aumentando, pero está aumentando cada vez menos rápido. Y si estoy preguntando por qué tanto cambia en el tiempo, algo que ya habla del cambio en el tiempo de la posición, estamos hablando entonces de aceleración, ¿cierto? Porque esta curva, que para nosotros coincide que es una recta, la pendiente de una recta tangente a un punto, que en realidad no va a ser tangente porque va a tocar todos los puntos, es siempre la pendiente de esa recta. Entonces podemos ya al tiro responder, sin número incluso, pero que este gráfico o esta posición tiene una aceleración negativa, porque hay una pendiente negativa. Y la velocidad, al verla, se está haciendo cada vez más pequeña. ¿Sí? ¿Podemos decir si hay algún punto en que la aceleración es cero? No, porque como dijimos, es constante para toda la recta. Lo que sí podemos decir es que va a haber un punto en el tiempo en que la velocidad va a alcanzar el valor de cero. No me voy a estar moviendo ni para adelante ni para atrás o arriba o abajo según los ejes que haya elegido. ¿Sí? Pero entonces este punto de los 5 segundos es importante, porque es en el fondo cuando paso de la parte positiva a la negativa. Esto significa que ahora la velocidad ya estoy devolviéndome, si es que mi eje positivo era alejarme. Estoy devolviéndome, pero lo que es más, estoy devolviéndome cada vez más rápido, porque el valor de la velocidad es cada vez más negativo. Su valor absoluto es cada vez más grande. A eso me refiero.
Y espero que puedan tener alguna duda con respecto a este concepto que es el más importante. Lo que tenemos que manejar es área bajo la curva, rapidez de cambio, tangente de una, o sea, pendiente de una recta tangencial y su interpretación hacia la aceleración o velocidad. ¿Ya? Recuerden entonces que cuando estamos viendo área bajo la curva, si es que nos perdemos en lo que estamos buscando, simplemente hagan una multiplicación dimensional de las cosas. Para el gráfico que acabo de hacer, las dimensiones de X, o sea, del eje X, son de tiempo o, por ejemplo, segundo, y las dimensiones de velocidad es de, por ejemplo, metros por segundo. Por lo tanto, el área tendría que quedar expresada en un cambio de metros. Y eso es lo que nos va a dictar cómo es que vamos a responder o no nuestra guía. Y ahora, antes de terminar la clase, una pregunta para todos. ¿Mañana tienen control o no? Sí, ya. Porque pueden, claro, pueden darlo durante todo el fin de semana. Bueno, chiquillos, les deseo mucho éxito. Ojalá la falta de preguntas signifique que es un manejo profundo del tema. Recuerden que pueden preguntarme cualquier cosa directamente. A los chiquillos les dejé mi número al partir la clase. Sé que a algunos no les he respondido a tiempo. Si ya pasó el control, la verdad es que ya no les respondí. Pero siempre trato de responder todas las preguntas que me puedan mandar de forma personal y profesional claramente. ¿Ya? Y si Marty McFly, esta semana estuvo mucho menos densa que la anterior. Las guías se hicieron mucho más rápido, pero no se engañen por la carga numérica o de trabajo por guía. Esto es pesado un poco cognitivamente y conceptualmente porque tenemos que relacionar estas cosas que siempre nos enseñaron por separado: posición, velocidad, aceleración. Cada una de sus gráficos en el tiempo afecta al otro y lo afecta en forma o de la interpretación de la pendiente o de cuánto ha habido de área bajo la curva. Y otra preguntita, el control que viene no es un acumulativo de todo lo anterior, sino que todo lo que se pasó esta semana, ¿cierto? Ya, excelente, excelente. Bueno, voy a darles de nuevo un mismo plazo de unos cuantos minutos a ver si es que quieren sumar algo a la clase o si tienen alguna duda en específico. También si tienen dudas de las otras asignaturas, pero ya están listos con esta guía y ya deberían estar equipados para poder enfrentarse al control de mañana, bueno, del fin de semana. Que tengan un buen fin de semana y una buena tarde, chiquillos. Cuídense mucho y pónganle al estudio, aunque por lo que estuve viendo, esta generación no tiene problemas con eso. Pónganle mucho bueno y que la pasen muy bien en la universidad y en los controles. Por favor, vacíen mi sala. Gracias, chao. Chao, estimado estudiante, que le vaya muy bien. Chao, Vicente, que esté muy bien. Buenas tardes. Consulte nomás. O espere que salgan los últimos para que nos quedemos hablando solo. Ah, bueno, que parece que estamos solos, así que tire la consulta nomás. No se preocupe. Buenas tardes, profe. Oiga, una consulta. Ujú. Mm, ¿Todas las carreras se encuentran en la universidad? O sea, no están así como separadas por facultades, una cosa así. Eh, o sea, más o menos, ¿a qué sede va a entrar? Yo, ingeniería civil mecánica. Pero en Valparaíso. Sí, en Valparaíso, en Valparaíso. Ah, no, no, en Valparaíso está todo cerca. Hace poco expandieron unos edificios que están como a 3 o 4 cuadras que son de bioquímica, pero la mayoría está condensado en el castillo que se conoce de siempre. Ah, profe, esa era la consulta. Gracias. Se Ya, pasó. que esté muy bien. Buenas tardes. Don Rafael Vera, lo pillé. No está viendo la clase. Puso la clase y se puso a ver Netflix. Bueno, no importa. Espero que haya sido útil para todos.
y que no tenga dudas al retirarse. Pónganle bueno al estudio y nos estaremos viendo. Voy a dejar de grabar entonces en 3, 2, 1, 0. Nos estamos viendo, Rafael. Cuídese.